Vamos a hablar a continuación acerca del olfato y del gusto. Comenzamos con algunas generalidades. El olfato y el gusto son sentidos viscerales. ¿Por qué decimos eso? Por su estrecha relación con la función del sistema digestivo. También en ambas sensaciones, los receptores sensitivos son quimiorreceptores. Eso es algo que tienen en común. Los receptores del olfato son telereceptores, no así los del gusto. Eso sería más bien una diferencia. Otra diferencia, los receptores del olfato son neuronas. En cambio, los del gusto no son neuronas, sino que son células especializadas con microvellosidades. Vamos ahora a centrarnos a hablar del olfato. Las neuronas receptoras del olfato se encuentran en la membrana mucosa olfatoria en la nariz. Estas neuronas tienen una dendrita corta y gruesa con una terminación dilatada. Esa terminación se conoce con el nombre de bastón olfatorio y a partir de él salen cilios que se proyectan a la superficie de la mucosa. Por otro lado, los axones de estas mismas neuronas perforan la lámina cribosa del etmoides y penetran al bulbo olfatorio. Aquí observamos algo de lo que estábamos describiendo. Estas son las neuronas receptoras del olfato, ubicadas acá en la mucosa olfatoria en la nariz. Hacia acá está la superficie. Observen acá la dendrita que tienen estas neuronas y esta parte dilatada es el bulbo olfatorio. Y a partir de esta parte es que sobresalen los cilios hacia la superficie. Luego, por otro lado, observan los axones de estas neuronas y ven cómo perforan este hueso que está acá, que es el hueso etmoides, en la parte de la lámina cribosa. Y así llegan pues esos axones a esta estructura que se observa aquí, que es el bulbo olfatorio. Aquí se ve otra imagen muy similar a la anterior. Entonces observan también aquí la dendrita con los cilios que sobresalen hacia la superficie desde la parte más dilatada de esa dendrita, que es el bastón olfatorio. Luego los axones perforando la lámina cribosa del etmoides y llegando a el bulbo olfatorio. Vamos a hablar acerca de la vía nerviosa del olfato, que por supuesto comienza con las neuronas receptoras del mismo. Pero vamos a continuar ahora partiendo de los bulbos olfatorios. En los bulbos olfatorios, los axones de las neuronas receptoras del olfato hacen sinapsis con las dendritas de dos tipos de células, las células mitrales y las células en penacho. La sinapsis entre estas células, es decir, entre las células receptoras del olfato y las células mitrales, y entre las células receptoras del olfato y las células en penacho, son globulares y también son complejas y se le llama glomérulos olfatorios. Esto es un nombre que reciben las sinapsis que hemos descrito. Los axones de las células mitrales y de las células en penacho pasan por la estría olfatoria intermedia y lateral hasta la corteza olfatoria,
donde termina la vía nerviosa para el olfato. Aparte de esta vía que hemos descrito, que se conoce desde hace bastante tiempo, se ha descubierto más recientemente una vía olfatoria que atraviesa el tálamo, lo que no ocurre con la vía que describimos anteriormente. Pasando esta vía por su núcleo dorsomedial, es decir, por el núcleo dorsomedial del tálamo, y llegando después al cuadrante lateroposterior de la corteza orbitofrontal. Esta vía probablemente interviene en el análisis consciente de los olores. Aquí observamos en imagen los bulbos olfatorios o el bulbo olfatorio, y dentro del bulbo olfatorio observamos los glomérulos olfatorios, que como ven son las sinapsis que existen entre los axones de las neuronas receptoras del olfato y las células mitrales que aparecen aquí identificadas y otras células que no aparecen acá identificadas, que son las células en penacho. Estos son entonces los glomérulos olfatorios que, como ven, son globulares y complejos. Vamos a hablar ahora acerca de 3 características que tiene el sentido del olfato. Primero, gran sensibilidad. Segundo, capacidad de discriminación extraordinaria. Tercero, capacidad de determinación de un cambio en la intensidad deficiente. Con respecto a lo primero, que es que el olfato tiene una gran sensibilidad, ponemos como ejemplo el metilmercaptano, que produce el olor del ajo. Este se percibe a una concentración tan baja en el aire como de 500 picogramos por litro. Aquí entre paréntesis les coloco que esta unidad, picogramo, corresponde a la billonésima parte de un gramo. De manera que se trata esta concentración de una concentración muy baja. Sin embargo, eso ya es percibido por el olfato. Hay pues una gran sensibilidad del olfato. Con respecto a la otra característica, la capacidad de discriminación extraordinaria, esto se refiere a que los humanos somos capaces de distinguir entre más de 10.000 olores diferentes. La explicación de cómo se logran detectar tantos olores diferentes reside en el hecho de que existen diferentes receptores moleculares para diferentes olores y en que también el glomérulo olfatorio es un receptor funcional. Los receptores moleculares están ubicados en los cilios que sobresalen a la superficie desde el bastón olfatorio. Estos receptores están acoplados a proteína G y a través de esta algunos se acoplan a la vía del AMP cíclico y otros a la vía del IP3. Por medio de estas vías se produce la apertura de canales de calcio ligando dependientes. Con respecto a la tercera característica, capacidad deficiente de determinación de un cambio en la intensidad. ¿A qué se refiere esto? A que debe de haber un cambio mínimo de 30%, lo cual es bastante, en la concentración de la sustancia odorífera, es decir, la sustancia productora del olor, para determinar un cambio en la intensidad del olor. Para fines de comparar, en el caso de la visión, debe de haber un cambio mínimo de solo 1% en la intensidad de la luz para determinar el cambio. Vamos a hablar acerca de cómo ocurre la despolarización de las neuronas receptoras del olfato y su respectiva excitación que va a llevar a la liberación de un neurotransmisor
que va a excitar a la vía nerviosa. Las neuronas receptoras del olfato tienen un PMR, es decir, un potencial de membrana en reposo de menos 55 milivoltios. Y cuando las neuronas están con este potencial, que es el de reposo, descargan potenciales de acción, pero con una frecuencia de 2 a 3 segundos, lo que corresponde a una frecuencia baja. Cuando la molécula odorífera se une a los receptores moleculares en la membrana de los cilios de las neuronas receptoras del olfato, estas se despolarizan y alcanzan un potencial de membrana de hasta menos 30 milivoltios o menos aún. Y a este potencial de membrana, la frecuencia de los potenciales de acción aumenta a 20 a 30 por segundo, lo que corresponde a una frecuencia relativamente alta. Aquí observamos que cuando una molécula odorífera se une a un receptor molecular que a la vez está ubicado en un cilio, ¿qué es esto? Un cilio que sobresale a la superficie desde el bastón olfatorio, entonces se activa una proteína G. Lo podemos observar en la parte del esquema de arriba y en el de abajo. Pero observamos que algunos de estos receptores a través de proteína G están acoplados con la vía del AMP cíclico, pero otros, siempre por medio de proteína G, otros receptores están acoplados con la vía de la fosfolipasa C, que produce el IP3 y que lleva a la liberación de calcio. En ambos casos se produce al final la activación, es decir, la apertura, como consecuencia de la activación de cualquiera de estas dos vías, de canales de calcio. Entonces, eso va a provocar la salida de iones de calcio desde la célula. Aquí observamos también otro esquema relacionado con lo mismo. Observamos acá un receptor que está acoplado con una proteína G, pero a la vez, a través de esa proteína G, el receptor se acopla con la vía del AMP cíclico. Cuando la molécula odorífera u olorosa se une a este receptor, entonces el AMP cíclico se va a producir y se va a aumentar dentro de la célula y va a provocar, en este caso, la apertura de canales de calcio. Se ve que por esos canales de calcio, entonces puede haber flujo de los iones respectivos. También observamos acá que otro tipo de receptores, cuando se une la molécula olorosa a ellos, entonces por medio siempre de un acoplamiento con una proteína G, se va a activar la vía de la fosfolipasa C. Y observamos entonces cómo en ese caso se va a producir IP3. Y el IP3 siempre va a actuar abriendo canales de calcio. Aquí se observa entonces cómo puede haber entrada de iones de calcio a la célula. Eso va a contribuir entonces a la despolarización. También se ha planteado, pero esto se planteaba más anteriormente, que existe también salida de iones de cloruro a través de algunos canales que son activados a través de la activación de estas vías. Pero ahora se le está dando más relevancia
al ingreso de iones de calcio para explicar la despolarización de estas neuronas, ya que el ingreso de iones de calcio implica ingreso de cargas positivas. Pasamos ahora a hablar acerca del gusto. Los botones gustativos son los órganos sensoriales para el gusto y son corpúsculos ovoides de 50 a 70 micrómetros que tienen 4 tipos de células. Las células basales, a partir de las cuales se originan las otras, que son las células de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Las células de tipo 1 y de tipo 2 son células de sostén y las de tipo 3 son las células receptoras para el gusto. Las células de tipo 1, 2 y 3 tienen microvellosidades que se proyectan hacia el poro gustativo por medio de, es decir, el poro gustativo, que es un orificio en el epitelio. Las células de tipo 3, que son las células receptoras para el gusto, hacen sinapsis con fibras nerviosas sensoriales. O en otras palabras, esas células son inervadas. La inervación es de esta manera. Cada botón gustativo, hace sinapsis con 50 fibras nerviosas y cada fibra nerviosa hace sinapsis con 5 botones. Esa es la correspondencia que existe. Aquí observamos una imagen de un botón gustativo y podemos observar acá células de soporte o de sostén. Podemos observar las células basales, a partir de estas se originan las otras, y observamos propiamente los quimiorreceptores, que son las células entonces receptoras para el gusto. Aquí observamos las microvellosidades, que son en este caso de las células receptoras y que sobresalen hacia la superficie por medio del llamado poro gustativo. Aquí esto aparece en el epitelio de la lengua, pero no es el único lugar donde tenemos botones gustativos. También aquí de paso se puede observar que las células receptoras para el gusto hacen sinapsis, como se ve acá, con fibras nerviosas que son fibras nerviosas sensitivas o sensoriales. Los botones gustativos se encuentran en la mucosa de epiglotis, paladar, faringe y paredes de papilas fungiformes y circunvaladas en la lengua. Las papilas fungiformes son redondeadas y están cerca de la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas forman una V en la parte posterior de la lengua. Observamos una imagen de papilas fungiformes. Vean cómo se encuentran en la punta de la lengua. Y aquí observamos que las papilas circunvaladas forman una V en la parte posterior de la lengua. Hay hasta 5 botones gustativos por cada papila fungiforme y hay hasta 100 botones gustativos por cada papila circunvalada. Vamos a hablar ahora acerca de la vía nerviosa para el gusto. La información gustativa, en forma de impulsos nerviosos o potenciales de acción, viaja desde los 2/3 anteriores de la lengua por la cuerda timpánica, la cual es una rama del séptimo par craneal, conocido también como nervio facial. La información gustativa viaja, por otro lado, desde el 1/3 posterior de la lengua por el noveno par craneal, conocido como glosofaringio.
Y por otro lado tenemos que la información gustativa procedente de otras áreas fuera de la lengua viaja por el 10º par craneal, conocido como nervio vago. Aquí vemos un esquema donde observamos cómo la información que viene de la parte anterior de la lengua viaja por la cuerda del tímpano. Esta, que es una rama del 7º par craneal. Pero de la parte posterior de la lengua la información viaja por medio del 9º par craneal. Y luego de otras áreas distintas a la lengua, la información viaja por medio del 10º par craneal. Luego observamos, como lo vamos a describir más adelante, que toda la información o todos los impulsos nerviosos que vienen por estas 3 vías separadas van a confluir en lo que es el fascículo o haz solitario. Los impulsos nerviosos confluyen entonces en el fascículo solitario que se encuentra en el bulbo raquídeo. Aquí las fibras hacen sinapsis con neuronas de segundo orden en el núcleo del haz o fascículo solitario. Las neuronas de segundo orden emiten axones que cruzan la línea media y luego ascienden por el lemnisco medial hasta el tálamo. Del tálamo, donde están las neuronas de tercer orden, surgen fibras nerviosas que terminan haciendo sinapsis con neuronas en la corteza olfativa, que se encuentra en la circunvolución poscentral en el lóbulo parietal, en la misma zona que recibe la información cutánea de la cara. De manera que no hay un área separada solamente o exclusiva pues para el gusto. Aquí de nuevo observamos parte de la vía nerviosa y vemos cómo la información que viaja por el 7º par craneal, por el 10º par craneal y por el 9º par craneal, todas llegan al núcleo solitario, donde ahí establecen sinapsis con neuronas de segundo orden. Y estas entonces continúan la vía. Aquí no se ve que se cruzan para el lado contrario, pero al final llegan entonces al tálamo, y ahí es donde esas fibras que vienen de las neuronas del núcleo solitario hacen sinapsis con otras neuronas que van a continuar la vía desde el tálamo hasta la corteza gustativa. Hablamos ahora de los sabores básicos, que son el amargo, el ácido, el dulce, el salado y el umami. El amargo se detecta principalmente en la parte posterior de la lengua, el ácido en los bordes de la lengua, el dulce en la punta de la lengua, el salado en la porción anterior del dorso de la lengua y el umami en el centro del dorso de la lengua. Los sabores ácido y amargo se perciben en el paladar junto con algo para dulce y salado. En la faringe y en la epiglotis se perciben los sabores ácido, amargo, dulce y salado. Aquí vemos una imagen que nos muestra cómo los distintos sabores básicos se detectan principalmente en distintos lugares dentro de la lengua, tal como ya lo habíamos descrito anteriormente. Vamos a hablar ahora acerca de las sustancias que evocan los sabores, es decir, qué sustancias provocan los distintos sabores básicos. El sabor ácido o agrio es producido por los iones hidrógeno. El sabor salado es producido por los iones de sodio, pero también por algunos compuestos orgánicos, como los dipéptidos, lisiltaurina y orniltaurina. El sabor dulce es producido por la mayoría de compuestos orgánicos,
Ejemplo, tenemos la sacarosa, la maltosa, la lactosa, la glucosa y polisacáridos. También producen sabor dulce el glicerol, algunos alcoholes, algunas cetonas, el cloroformo, las sales de berilio y amidas del ácido aspartico. También el sabor dulce es producido por los llamados edulcorantes artificiales, que corresponden a lo que conocemos como azúcar de dieta. Aquí tenemos, por ejemplo, la sacarina, el aspartame, que el nombre comercial más conocido es Equal, la sucralosa, que el nombre comercial más conocido es Splenda, y la stevia, que es más natural porque es obtenida a partir de plantas. El amargo es producido, por ejemplo, por sulfato de quinina, clorhidrato de estricnina, morfina, nicotina, cafeína, urea y sales inorgánicas de magnesio, amonio y calcio. Y el sabor umami es producido por aminoácidos y especialmente por el glutamato. Vamos a hablar ahora acerca de los mecanismos de excitación de las células receptoras gustativas. Aquí observamos que, por ejemplo, en el caso de los aminoácidos que producen el sabor umami, estos se unen a receptores en la membrana de la célula receptora para el gusto, y esos receptores están acoplados a la vez con proteína G. Y se observa que a través de la proteína G se produce, cuando los aminoácidos se unen al receptor, una activación o una disminución, del AMP cíclico. Y eso va a generar de alguna forma una despolarización. Por otro lado, observamos que en el caso de las moléculas que producen sabor dulce, vemos que éstas se unen a otro tipo de receptores, pero esos receptores siempre están acoplados con una proteína G, y algunos de ellos están acoplados con la vía de la adenilciclasa, que es la misma vía del AMP cíclico, y en este caso se va a producir un aumento de AMP cíclico cuando las moléculas que producen sabor dulce se unan a esos receptores. En ese caso, cuando se aumente el AMP cíclico, se va a activar la proteína quinasa A, y eso va a provocar una fosforilación de canales de potasio. Cuando esos canales de potasio se fosforilan, entonces se cierran, y potasio que estaba saliendo ya no va a poder salir y va a quedar atrapado. Eso va a aumentar las cargas positivas de potasio y va a contribuir a que se produzca una despolarización. También vemos que otras moléculas se unen a receptores que están acoplados con proteína G, pero que a través de esta proteína G se acoplan con la vía de la fosfolipasa C, que produce diacilglicerol e IP3. En el caso de el diacilglicerol, ya sabemos que cuando se produce, se va a activar la proteína quinasa C. Y eso puede, por algún mecanismo, también cerrar canales de potasio, llevar al atrapamiento de canales de potasio que estaban saliendo antes, pero que ahora ya no van a salir, aumento de cargas positivas con la respectiva despolarización y excitación de la célula. También observamos que por medio del IP3 se va a liberar calcio, y el calcio, al aumentar, va a provocar una exocitosis con liberación de neurotransmisor. También observamos acá que cuando hay despolarización, entonces eso genera un potencial de acción que va a hacer que a la vez esa despolarización a la vez va a hacer que canales de calcio que son voltaje dependientes se abran,
y eso va a hacer que el calcio entre. La apertura de estos canales contribuye entonces también al aumento del calcio, que va a contribuir a la exocitosis. El IP3, pues ya sabemos que lo que hace es sacar el calcio de sitios de almacén, y de esa manera es que va a contribuir a este aumento del calcio intracelular. Pero de cualquier manera que sea, cuando se aumente el calcio, eso hace que haya exocitosis con liberación de un neurotransmisor que va a afectar a la fibra nerviosa que esté haciendo sinapsis con la célula receptora. Con respecto al sabor amargo, observamos que cuando moléculas que producen ese sabor se unen a sus receptores, eso va a activar una proteína G, y en algunos casos vemos que esa está acoplada con la vía de la fosfolipasa C, que ya sabemos que lleva a la producción de diacilglicerol, y de IP3, que ya vimos qué consecuencias tiene. Pero en otro tipo de receptores, también el sabor amargo o las moléculas que producen sabor amargo actúan en ellos. Vemos que la proteína G está acoplada con una fosfodiesterasa, PDE, que lo que va a hacer es disminuir el AMP cíclico. Pero de alguna manera esa disminución del AMP cíclico va a hacer que también eso haga que se abran canales de calcio. Ahora bien, cuando tenemos moléculas que producen el sabor ácido, que ya sabemos que son los iones hidrógeno, entonces en ese caso los iones hidrógeno van a entrar por canales, y como ellos tienen carga positiva, ellos van a producir una despolarización, y además los iones hidrógeno también van a cerrar, van a inhibir, que significa cerrar, canales de potasio. Eso va a hacer que el potasio que estaba saliendo antes por estos canales ya no pueda salir, y eso va a aumentar las cargas positivas, que eso va a contribuir a que se produzca la despolarización. Entonces no solamente va a ser por los iones positivos de los iones de hidrógeno que están entrando, sino que también por las cargas positivas de los iones de potasio que no están saliendo. En cualquier caso, la despolarización va a hacer que se abran canales de calcio que son voltaje dependientes, y eso va a hacer que el calcio entre a la célula, y ya sabemos que cuando entra el calcio, eso genera la exocitosis, y entonces se va a liberar el neurotransmisor desde la célula receptora en la sinapsis con la fibra nerviosa sensitiva, y eso va a despertar entonces los impulsos nerviosos que van a viajar por esa vía, correspondientes a la información gustativa, en este caso del sabor ácido. Ahora observamos lo que ocurre cuando el sabor es salado. Lo vemos con el caso principal, que es cuando es producido por sodio, iones de sodio. En ese caso hay unos canales que son los canales epiteliales de sodio, que esos ya están abiertos de entrada. Entonces el sodio entra por esos canales, y como el sodio tiene carga positiva, al entrar va a producir la despolarización. La despolarización, como sabemos, va a abrir entonces canales de calcio, que son voltaje dependientes, porque la despolarización implica un cambio de voltaje. Entonces estos canales se van a abrir, y al entrar calcio y aumentar el calcio dentro de la célula, eso va a provocar que las vesículas sinápticas que contienen un neurotransmisor viajen para ponerse en contacto con la membrana, y se produzca entonces la exocitosis y la secreción del neurotransmisor.